Tema. Una interrupción me pide el congresista Arce. Interrupción concedida, congresista Arce. Gracias, presidenta. Algunas precisiones. El canon minero no es un impuesto. El canon minero es la distribución del impuesto a la renta. El 50% de ese impuesto a la renta le corresponde a las regiones. No necesita una decisión política, tiene que ser asignado. Ahora, ese canon minero es cuando el proyecto minero ya está en fase de explotación. Si está en fase previa, en fase de prospección, ahí no hay estas exoneraciones tributarias. Hagamos la diferencia. Presidenta, si me permite, es importante que entiendan, esto no tiene nada que ver con ideología. Significa en defender los intereses de nuestro país. Les vuelvo a repetir, en mi región, en Apurímac, el proyecto minero Las Bambas, a la fecha, si hubiera habido canon minero, tendríamos más de $1.000 millones. Estamos recibiendo regalía, que son 800 millones de soles, o sea, poco más de 250 millones de dólares. Fíjense la brecha y la diferencia de dinero que se está perdiendo para invertir en lo que usted está planteando con... Congresista, estaba en interrupción, el congresista está haciendo uso de la palabra. La segunda interrupción, congresista Arce. Es importante que el Congreso pueda contextualizarse. Esto es tema estrictamente económico, financiero, respecto a ventajas que le estamos dando a empresas que deberían pagar esos impuestos. ¿Qué pequeño negocio, qué pequeña empresa o hasta empresa grande le permiten recuperar su inversión durante los primeros años? Si más bien es un riesgo que asumen a la hora de desarrollar sus inversiones. Eso es la depreciación anticipada, si me permite, presidenta. Significa que las inversiones que han hecho se recupera, cargando en el estado financiero de pérdidas y ganancias como si fuera un gasto. Con lo cual, cuando corre en el estado de pérdidas y ganancias, no va a haber rentabilidad o va a haber rentabilidad negativa. Por ende, cuando se declara en marzo el impuesto, al no haber rentabilidad, no hay impuesto a la renta. Como no hay impuesto a la renta, no hay canon minero. Eso es lo que está sucediendo con la región Apurímac, con un poco de sentido común. El tema de fondo es abordar esos contratos de estabilidad tributaria que está generando un perjuicio para el Estado. Gracias, congresista. Puede continuar, congresista Neira. Ok. Estrictamente económico-financiero. Si me quiero poner el zapato, antes me tengo que poner las medias, y si me quiero poner las medias me tengo que lavar los pies. La recuperación de la inversión se hace a partir de la operación, a partir de las operaciones, de la explotación, viene la renta y viene la distribución. Pero estamos hablando de la exploración, donde se requiere proyectar la inversión para las operaciones y se requiere, en ese momento, los incentivos. Para que concluya, congresista. Se justifica por el riesgo. Después, como dice, tienen cano. Claro, pero la distribución, ¿de quién depende ya? Ya hay cano porque hay explotación, hay cano porque hubo inversión, hay inversión porque decidieron en el riesgo. Entonces, pues, ¿qué pretenden? Que el Estado comience a hacer minas y después se reparten y caemos a la desgracia como hemos pasado en esas décadas perdidas. Por culpa que no es ideología. Claro que es ideológico. Lo que pretenden acá, ¿qué quieren? Cambiar la Constitución para que concluya, congresista. Ya, señora presidenta, acá hay mucha confusión. Acá no se está hablando de las operaciones, ni la renta, ya todo eso está establecido, como dice el congresista Arce. Lo que estamos viendo es incentivar, promover las inversiones, pero con minería responsable. Eso también está legislado, tenemos Ministerio de Ambiente. Ahora, que ellos no funcionen, que el presidente no ponga autoridad, que crea inestabilidad jurídica, económica, social, es problema de este gobierno y de sus aliados, y no tiene que ver nada esta ley. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Justiniano Apaza. Gracias, señora presidenta. Colegas parlamentarios, una vez más vemos que este Congreso, al igual que el Ejecutivo encabezado por el señor Vizcarra, se ponen de rodillas ante el poder económico de los grandes empresarios, señora presidenta.
una vez más vemos cómo legislamos en favor de los grandes empresarios. El pueblo se da cuenta y debe darse cuenta para que reflexione de cómo este Congreso en su mayoría silencia cuando se trata de legislar en contra de los trabajadores y en este caso en favor de los empresarios. Aquí no hay obstrucción, señora Presidenta. Aquí no hay oposición. Aquí hay conjunción para favorecer a los grandes empresarios. ¿Dónde está esa oposición hacia el Ejecutivo de parte de este Congreso? No hay, señora Presidenta. Por otra parte, con este proyecto de estabilidad tributaria, simplemente se va a favorecer a los grandes empresarios para que no paguen más impuestos, para que no les suban los impuestos a lo que actualmente irrisoriamente pagan. Yo me pregunto, ¿se garantiza la estabilidad económica de los empresarios, señora Presidenta? ¿Cuándo se va a garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores? ¿Cuándo se va a legislar en favor de los trabajadores y se va a poner en el Pleno la ley de negociación colectiva? ¿Cuándo, señora Presidenta, se va a legislar y se va a ver el caso de la eliminación del CAS? CAS nunca más. De eso nos olvidamos, colegas parlamentarios. Yo le agradecería, señora Presidenta, de que ponga orden aquí en el Pleno, porque estamos hablando, señora Presidenta. Le agradecería si pone orden, porque hay unos colegas. Por favor, le pedimos a los señores congresistas a guardar el orden para que el congresista Pasa pueda continuar con su sustentación. Decía, señora Presidenta, con el agradecimiento del caso, por guardar orden y escuchar a los que discrepamos con este proyecto de ley. Y en ese sentido también tenemos que decir de que esta ley es un mensaje que damos al país. Es un mensaje de que cada vez más el Congreso se viene deteriorando en su prestigio. Para que concluya, congresista. La ley tiene un efecto, es razón de ser, porque hace poco se ha realizado un Perumín donde nuestro presidente de la República, señora Presidenta, ya no habla de una nueva ley de minería, sino simplemente habla de pequeños reajustes a través de una comisión especializada. Esto significa de que el Ejecutivo está al servicio de los grandes empresarios. Me pide una interrupción mi colega Arana, señora Presidenta. Una interrupción, congresista Arana, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Gracias, colega Paz. Sería un capítulo de vergüenza, de ignominia nacional, de oprobio nacional, Presidenta, que este Congreso hoy día, de manera sincronizada con lo que le puedan estar pidiendo desde la Sociedad Nacional de Minería en Arequipa, hoy día se apruebe esta ley. Porque cuando aquí debatimos de dónde tener dinero para darle a los jubilados un pequeño aumento, y decimos pequeño aumento cuando sabemos que hay jubilados que están recibiendo 80, 100 soles de pensión cuando han trabajado toda su vida, y el MEF, y acá hay una mayoría parlamentaria que dice que no hay dinero. ¿De dónde se va a sacar el dinero para pagar a ellos? Pero sí hay dinero para exonerar tributos a casinos, a empresas aéreas, a mineras, a pesqueras. Y ahora, si se aprueba este dictamen, Presidenta, habrá que rendir cuentas al país. Congresista Pasa, le piden la segunda interrupción. Tiene la palabra congresista Arana. Sería muy grave, Presidenta, que para complacencia de quienes están ahora reunidos
en Perumín, este Congreso abdicara su autonomía y abdicara su mandato de pensar en el conjunto del país. Porque no se puede permitir que en este caso, por ejemplo, le pongan un candado de 15 años. ¿Qué pasa si los precios de los metales suben, como pasó hace 5 años? Otros países aplicaron medidas para que cuando los precios de los metales tuvieron subidas extraordinarias, hubiera la posibilidad de que se modificaran tributos y pagaran un poco más. Y acá, si se aprueba este dictamen, Presidenta, lo que se está diciendo es, si les va muy bien en las ganancias, los saludamos, los apoyamos, y el Perú que siga siendo saqueado en sus recursos naturales, y los jubilados que sigan esperando sus pensiones que ahora son de hambre, y los trabajadores que están con los... Gracias, congresista. Puede continuar, congresista Pasa. Para terminar, simplemente para decirle a algunos adláteres de los grandes ahora mineros y empresarios, jamás hemos sido opuestos, el Frente Amplio jamás se ha opuesto a la inversión privada, pero queremos una inversión privada con razonabilidad, con sentido social, humano, no con un sentido vertical y de prepotencia. El pueblo es consciente. Para que concluya, congresista. Responsabilidad que tenemos nosotros los parlamentarios de defender sus intereses y en este caso de los trabajadores, mientras los trabajadores cada vez más se van disminuidos en sus derechos laborales con este pretexto de la competitividad y de la productividad. Vemos cómo se está conculcando los derechos laborales, se va reduciendo incluso sus propias manifestaciones económicas. Por eso, señora Presidenta. Para que concluya, congresista. Señora Presidenta, va a votar en contra de este proyecto y aquellos que voten a favor, la historia os los juzgará. Gracias, señor. Gracias, congresista. Solo dejando constancia que este proyecto fue enviado por el Poder Ejecutivo. Tiene la palabra congresista Cleito Galván. Muchas gracias, Presidenta. Si me permite, congresista, le vamos a pedir por favor a los asesores dejar de generar desorden y a los colegas congresistas, por favor, tener la gentileza de escuchar a sus demás colegas. Gracias. Puede continuar, congresista Cleito. Muchas gracias, Presidenta. Con el saludo cordial a todos mis colegas congresistas. Y el día de hoy, efectivamente, estamos discutiendo de una modificación de la ley en lo que corresponde al artículo 72, 80, 83, 84, 85 del párrafo, el artículo 83 de la Ley General de la Minería. Sin embargo, Presidente, el día de ayer ya anunció el Presidente de la República que efectivamente se va a nombrar una comisión especial de alto nivel para que empiece a trabajar y modificar la Ley General de la Minería. Significa de lo que el día de hoy estamos discutiendo, simple y llanamente es un pequeño trabajo que estamos realizando el día de hoy que nos ha enviado el Ejecutivo. Es una preocupación y comparto con mis amigos que muestran su indignación y su preocupación, pero no es el tema el que estamos discutiendo de fondo. Nosotros los que estamos en las zonas mineralizadas, efectivamente, dentro de la explotación minera, quienes hemos quedado en el abandono, hemos quedado en la pobreza, hemos quedado en la recesión económica, sentimos ese sufrimiento. Pero lo que ahora estamos hablando es de una estabilidad jurídica, el establecimiento de la fecha de coincidencia para la determinación de los beneficios impositivos, administrativos y cambiarios, los cuales plantean y se rijan a la fecha de la suscripción del contrato, o sea, antes de y después de. Lo mismo, si el Ejecutivo ha mandado este proyecto con la finalidad de que se le dé más beneficios a las empresas mineras, también está pendiente para la discusión, colegas congresistas, que las empresas mineras deberían de tributar a las municipalidades de las construcciones y edificaciones que tienen en las zonas rurales. Me pide una interrupción, Presidenta. Presidenta, me pide una interrupción mi colega Glave.
Interrupción a la congresista Glave. Gracias, congresista Galván. Justo lo que está diciendo el colega. El colega acaba de decir, deberíamos pensar en algún tipo de tributación cuando tienen algún tipo de infraestructura o de construcción en zona rural. Pero ¿qué ocurre? Si aprobamos esto, no se puede. Entonces, si tomáramos la decisión aquí en el Congreso, que el colega tiene razón y que hay que repensar en algún esquema impositivo municipal, por ejemplo, las empresas se amparan en eso y dicen, qué bonito, pero será para las futuras, porque nosotros que estamos ahí no vamos a pagar eso. Y peor aún, colegas, acá estamos señalando con esta ampliación no solamente el contrato de estabilidad como conocemos hoy, que es a partir de la suscripción en adelante. No. Acá estamos permitiendo que las inversiones previas, es decir, lo que se hizo en años anteriores, también sea incorporado en el criterio de estabilidad. Una barbaridad. Gracias, congresista Galván. Gracias, congresista. Puede continuar, congresista Cleito. Sí, gracias, presidenta. Y efectivamente manifestaba el sentimiento de todas las comunidades que estamos mineralizadas, que prácticamente las empresas mineras u otras empresas que hacen edificaciones en las zonas rurales no pagan ningún tipo de impuesto. ¿Por qué? Porque están en las zonas rurales. Pero sin embargo, nosotros los pobladores de la zona sí tenemos que pagar nuestra licencia de construcción, tenemos que pagar el impuesto predial, el autovalúo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Yo solicito, presidenta, que esto entre a un cuarto intermedio con la finalidad de que se salvaguarde a todas las comunidades que estamos mineralizadas y que prácticamente estamos llegando pues a un extremo de quedar en pobreza. Me pide una interrupción, presidenta, mi colega Arce. Congresista Arce tiene la palabra. Gracias, presidenta. Hay otro cuestionamiento, por ejemplo, respecto a la devolución del IGB que se le da a las empresas mineras. Lo que sucede es que un impuesto no se puede exportar o no se puede importar un impuesto. ¿Qué significa? Que las empresas mineras, por todo lo que compran, por todos los servicios que toman, piden las facturas. Y evidentemente el IGB es un impuesto indirecto que tendría que equilibrarse con las ventas. Pero al exportar ellos no tienen factura. Y cuando llega el mes de marzo, cuando se hace la declaración de impuesto a la renta, ellos piden devolución del IGB de todos sus gastos. Y evidentemente se ha hecho un análisis, inclusive el año 2017, respecto a los ingresos que se ha tenido por los proyectos mineros versus cuánto se ha devuelto. La diferencia era de 1.000 millones de soles nada más. O sea, casi el mismo valor que han pagado en impuestos se ha devuelto en IGB. Es una ventaja competitiva que también le damos. Súmenle a... Gracias, congresista. Puede terminar, congresista Cleito. Ya. Muchas gracias, presidenta. Entonces, lo que estamos buscando con este proyecto es una seguridad jurídica a los contratos que realizan las empresas mineras. Y por ello, pues, en otras palabras, a la fecha de aprobación del programa de inversión o por la fecha de suscripción del contrato. Es por ello, presidenta, que solicito a todos mis colegas congresistas, quienes efectivamente vivimos en zonas donde hay inversión privada por lo cierto que no estamos en contra, pero que cumplan con sus responsabilidades y con sus pagos correspondientes, como lo hace cualquier ciudadano común y corriente, para que de esta manera, pues, puedan también nuestras comunidades y nuestros pueblos desarrollarse, que esto, pues, vaya a un cuarto intermedio. Porque no es justo de que otros proyectos, como el proyecto 1713, que está ya con dictamen en la Comisión de Energía y Minas, del cual va a ayudar a que puedan también cumplir con este dispositivo, va a quedar pues cegada, porque esto va a entrar en funcionabilidad después de la firma del contrato. Para que concluya, congresista. Gracias, presidenta. En otras palabras, la ley no es retroactiva, presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Edgar Ochoa. No estando presente, tiene la palabra el congresista Lucio Ávila. Gracias, presidenta. Tradicionalmente, la minería ha representado para el Perú una economía primario exportadora. Vayamos a los últimos 50 años. ¿Cuál ha sido el beneficio que nos ha traído la minería? Pareciera que nosotros
No queremos que haya un crecimiento económico en el país. Y si no hay crecimiento económico en el país, jamás, de los jamases, va a haber desarrollo económico. No vamos a descubrir la pólvora aquí, con ideas, miren que nosotros estamos en contra de la minería o no. La minería, como actividad económica, es necesaria, sí es necesaria. Pero que se quede como una actividad básicamente primario exportadora y no nos permita el cambio hacia una economía exportadora de bienes y servicios, vamos a estar eternamente en la misma situación. Primero nuestro guano, luego nuestros minerales, luego no sé qué más habrá. Y nosotros seguiremos estirando y mendigando la mano, como siempre lo hemos venido haciendo. ¿Por qué? Si las mineras, por ejemplo, en Toquepala, en Cuajone, están más de 50 años, ¿y por qué no han cambiado su economía? Si nosotros revisamos la economía de Qatar hace 20 años, jamás nos íbamos a imaginar que Qatar ahora esté organizando un mundial, el Mundial 2022 de fútbol. Entonces, nosotros con nuestro planteamiento de seguir con lo mismo, seguir los mismos beneficios para la gran minera, vamos a seguir siendo un pueblo postergado. Y nosotros vamos a ser responsables, este Congreso va a ser responsable de dar en bandeja de plata esas facilidades. No estamos nuevamente en contra de la inversión privada, mucho menos. Entendemos que es indispensable, necesario la inversión, pero queremos que esa minería deje semilla para diversificar nuestra economía. Pero ahora no está dejando nada, está dejando nuestro medio ambiente contaminado, el medio ambiente ya no, en muchos casos, bueno para la agricultura al cual se dedicaba nuestra población. Necesitamos una minería responsable, que respete el medio ambiente y también que haya una minería que deje lo que realmente ellos también ganan. Es decir, debe haber un mejor control. Para que concluya, congresista Lucio. Debe haber un mejor control. Voy a pedir una ampliación a... Voy a pedir que se elabore una propuesta de un mejor control de lo que vendemos y lo que producimos y lo que exportamos, porque no sabemos cuánto es que lo que realmente sale del país. Y luego pedimos que haya un mayor beneficio, es decir, un mayor porcentaje de las utilidades que deja la minería. Yo creo que los ejemplos, sin ir lejos, en México, hace 40 años tuve la oportunidad de estar ahí, y México no era un país más desarrollado que nosotros. Ahora han cambiado las cosas. Para tocar solamente la parte educativa, la UNAM... Para que concluya, congresista. La UNAM tiene 350,000 estudiantes. O sea, deja poco espacio para que las empresas privadas de educación superior puedan hacer su negocio. Es decir, el Estado está asumiendo la educación pública superior para mostrar un ejemplo. Pero aquí, San Marcos no llega ni a 40,000 estudiantes. Entonces, yo creo que es un ejemplo en la cual el bienestar económico está llegando a esa población porque cuidan mejor sus recursos. Y nosotros tenemos la obligación de cuidar mejor nuestros recursos. Gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Edgar Ochoa. Gracias, presidenta. Presidenta, la congresista Indira Wilca me pide las 2 interrupciones, si usted lo permite. Interrupción, la congresista Wilca.
Muchas gracias, congresista Ochoa. Presidenta, sinceramente creo que es tiempo que este Congreso empiece a decir las cosas claras. Y en este debate en el que abordamos un tema tan importante para el desarrollo de nuestro país como el de la actividad minera, creo que vale la pena desmentir algunas cosas que se han señalado. Se ha dicho que acá lo que se pretende es intentar menoscabar a la inversión privada en nuestro país, a la inversión minera. Eso es falso, presidenta. Los contratos de estabilidad tributaria existen hace más de 25 años en el Perú. Han impedido, entre otras cosas, que nuestro país, nuestro Estado, de manera soberana, pueda determinar cuáles son los tributos que debe pagar esta actividad. Incluso en tiempos donde a nivel internacional el precio de los minerales se disparó, no pudimos como Estado garantizar cobrar adecuadamente esos tributos. En fin, un regalo que se hizo, ya sabemos en qué época, a ciertas empresas mineras. Pero lo que hoy se está pretendiendo con este proyecto de ley, presidenta, que sí, efectivamente, viene enviado por parte del gobierno del señor Vizcarra y que encuentra toda la complacencia de la bancada fujimorista para ser aprobado, es aún más grave. No se está planteando eliminar los contratos de estabilidad tributaria, no, por supuesto. Lo que se está planteando es perfeccionar el beneficio para estas empresas, perfeccionarlo de una manera sinceramente absurda, que eso es lo que se plantea en la página... En el artículo 83 del dictamen, el beneficio contractual recae en las inversiones para el desarrollo del proyecto que se hubieran ejecutado con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de estabilidad tributaria, es decir, antes de que se firme el contrato de estabilidad, antes también ahora empresas mineras del Perú se van a poder beneficiar de esos contratos de estabilidad. O sea, un regalazo tremendo en pleno Perumín. De repente hay que cambiar el sitio del Congreso y mudarnos a Perumín. ¿Este es el Congreso o este es Perumín? Sinceramente, puede continuar, congresista Ochoa. Gracias, presidenta. Presidente, en principio quiero hacer extensivo el saludo a los trabajadores administrativos y de la 276 que están desde ayer en las calles aquí en Lima y en diferentes partes del país demandando al Ejecutivo no siga atentando contra sus derechos laborales y remunerativos, y desde aquí les decimos que muchos de los que estamos aquí en el Congreso nos allanamos a su determinación de pedir la derogatoria de este Decreto Supremo 261. Presidenta, el proyecto de ley 3664, presentado por el Ejecutivo, ¿no es cierto?, nos pone a nosotros en una condición curiosa, porque esta garantía de seguridad de la estabilidad jurídica en los contratos de estabilidad tributaria nos están conduciendo a reconocer que en el país estamos en un escenario de violencia de los años 90. Y eso, presidenta, no es cierto. Y si es que efectivamente existe una crisis de naturaleza política y laboral, es una crisis generada por el propio Ejecutivo, que hoy encuentra, ¿no es cierto?, su máximo representante, toda esta empresa minera, a través de la presidencia del Congreso, para poder sentar aquí a los congresistas a discutir un privilegio de estas transnacionales mineras para garantizarle estabilidad jurídica tributaria. No pueden ni quieren sentarse con sus propios trabajadores para discutir las condiciones laborales, pero sí nos sientan aquí a los congresistas para poder empezar a garantizar el privilegio de sus tributos. Y eso, presidenta, no se puede aceptar. Y eso, colegas, no se puede permitir. Menos aún ahora, cuando por un tema y carácter de emergencia y de respuesta a un evento que se está desarrollando en Arequipa, el Congreso tenga que estar sumiso y decirle a la empresa: sí estamos acá mineros, sí estamos acá transnacionales mineras, para que sigan vulnerando los derechos fundamentales del pueblo peruano. Por eso, presidenta, quiero solicitar al presidente de la Comisión de Energía y Minas que este proyecto regrese a la comisión para que sea profundizado en su reflexión y análisis, y que nos permita en realidad entender cómo es que la actividad minera puede ser una actividad productiva, positiva para el país. Claro, la empresa minera
nos dice a nosotros que paga impuestos por encima del 45%, cuando en verdad, Presidenta, no pagan sino menos del 30% de esos intereses. Presidenta, nos utilizan incluso a nosotros los cusqueños. Para que concluya, congresista Ochoa. Utilizan incluso a nosotros los cusqueños, Presidenta, a través de un medio de comunicación que dice: soy del Cusco, quiero saber, ¿es verdad que no pagan impuestos mucho? Y sale la minera y dice: sí, no, eso es mentira, pagamos hasta el 45%. Presidenta, no nos vamos a engañar. La verdad acá, Presidenta, es que no pagan sino menos del 30%. Presidenta, no es aceptable que este proyecto de ley tenga que ser aprobado. Colegas, no estamos en el escenario 90. Esta estabilidad tributaria que pide la empresa minera es fundamentalmente para seguir saqueando el país. Un acto patriótico elemental es que nos involucremos con la Comisión de Energía y Minas y que este proyecto, Presidenta, retorne a la Comisión y podamos profundizar en su reflexión y traigamos más bien acá un texto sustitutorio que le permita realmente al país utilizar esta política extractiva para seguir amortizando, por ejemplo, la deuda social magisterial que cada año el Estado... Para que concluya, congresista. Presidenta, decía, Presidenta, que podamos trabajar más bien en una confluencia que permita al Ejecutivo decir: acabo de mirar otra estrategia para capturar mejores recursos para el Estado y pagar la deuda social, que el Estado solo paga, Presidente, el 3% cada año. 3%, colegas, y amortiza el Estado peruano a la deuda social. Y dice: no hay recursos. Sin embargo, las empresas mineras tienen que efectivamente tener estabilidad tributaria, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Marco Arana. Gracias, presidente.